Ahora le voy a hacer un cambio de amortiguadores a la camioneta, pero esta vez van a ser los amortiguadores traseros. Estos amortiguadores de color azul son los que trae instalados y ya no sirven, ya están completamente dañados. De hecho, pues estaban fugando aceite, nada más que aquí los desmonté y los limpié. Aquí de este lado donde está el guardapolvo, por donde desliza el vástago, es de donde tiene la fuga de aceite. Estos ya hace tiempo que necesitaban ser cambiados, pero por una cosa u otra, más que nada desidia, no los había cambiado. Entonces ahorita sí voy a hacer ese cambio. Hace ya algo de tiempo que también cambié los amortiguadores delanteros, porque cuando hice la instalación, metí un juego completo, los 4 amortiguadores, tanto delanteros y traseros. Metí unos de la misma marca y los de adelante se me dañaron primero y los cambié. Hay un video en el canal. Esa vez instalé amortiguadores originales, amortiguadores comprados en la agencia. Y para este otro cambio, igual voy a volver a meter amortiguadores originales, igual los conseguí en la agencia. Anduve buscando unos amortiguadores así más o menos buenecitos, pero pues aquí no pude encontrar de otro tipo más que igual a pues de los económicos, pues de los sencillos. Lo malo de estos amortiguadores es que duran un tiempo, unos meses, y de volada comienzan a fugar líquido. El problema viene cuando el amortiguador comienza a fugar líquido, porque ahí ya pierde sus propiedades pues de eso de amortiguar. Igual, como siempre, pues lo mejor es invertir en algo de calidad, aunque esté un poco más caro, pues se sabe, se tiene la certeza de que van a durar más tiempo. Igual con estos amortiguadores sencillos, nada sirve que sean muy económicos. Igual el tiempo de vida va a ser muy corto, entonces a la larga pues sale lo mismo, sale más caro meter de este tipo de amortiguadores que meter unos de mejor calidad, unos que sean un poco más caros, más resistentes. Voy a meter el par, nuevecitos, recién comprados en la agencia. Igual para quien tiene la duda que me estaban preguntando de la altura de los amortiguadores, recuerden que este tipo de amortiguador no da altura, es únicamente, pues cumple únicamente la función pues de precisamente como su nombre lo dice, de amortiguar. Por ese motivo, este tipo de amortiguador no es para ganar altura. En ese caso, pues tendrías que meter otro tipo de amortiguadores. Igual, estos amortiguadores son hidráulicos, de aceite, no son de gas. Entonces, por ahí para que lo tengan en cuenta, también para quien me estaba preguntando, pues de todo el tema esto de la compresión y la extensión de los amortiguadores. Entonces estos así como, tal y como se compran, se sacan de la caja, así se pueden instalar, nada más hay que probarlos que funcionen, hay que extenderlos, hay que comprimirlos, más que nada pues para eso, para ver que estén bien. Y no se necesita hacerles nada, no se necesita hacer ningún tipo de modificación o ningún tipo de trabajo. Otro dato que me parece que también es importante, estos ya son para el modelo D22. En la agencia ya no están manejando partes para D21, ya están todas descontinuadas. Son exactamente lo mismo, si acaso habrá una variación como de 1 o 2 milímetros, tanto en extensión como en compresión. Pero pues eso a final de cuentas no va a afectar porque van a quedar dentro de la tolerancia de la medida. Entonces también para que lo tengan en cuenta, amortiguadores de D22. Al momento de hacer el cambio de amortiguadores, lo que hay que tener en cuenta es la longitud total, cuánto mide completamente extendido el amortiguador y cuánto mide completamente comprimido. Aquí se ve cómo son exactamente idénticos en la longitud, comprimidos y completamente extendidos. Para hacer el cambio pues es muy simple, únicamente los amortiguadores traen 2 tornillos de sujeción, esos están fijos, uno en el chasis, el de arriba y el otro va fijo en lo que es el plato de soporte de la base de los muelles. Esos tornillos están fijos, están soldados, nada más lo que hay que sacar es la tuerca y una rondana. Y pues así ya se puede sacar bien fácil el amortiguador. Y para instalar los amortiguadores es exactamente igual. Aquí hay que tener en cuenta que la parte del guardapolvo, esa va hacia arriba. De hecho, en el mismo amortiguador lo indica, porque trae una etiquetita donde dice o donde señala la posición en que debe ir el amortiguador. Es lo que hay que tener en cuenta, montar el amortiguador con la parte del guardapolvo siempre apuntando hacia arriba. Ya nada más para pasar a instalarlos, pues hay que revisar que el amortiguador funcione pues, normalmente.
Estos amortiguadores son completamente nuevos, ahí está, como se ve pues funcionan perfectamente. Entonces ahí está la prueba que les hice de compresión y de extensión, funcionan perfectamente, pues son completamente nuevos. Igual tengan en cuenta que son amortiguadores hidráulicos de aceite, no son amortiguadores de gas. Aquí tengo instalado el amortiguador, pues precisamente para que se vea cómo viene instalado. De hecho, pues aquí está bien fácil. De la parte de arriba trae una tuerca, la medida es 17 milímetros. Es donde va agarrado al chasis. Y de la parte de abajo, aquí en el plato de soporte de los muelles, igual trae otra tuerquita, es la misma medida, 17 milímetros. Y ahí, como se ve, ya quedaron instalados los amortiguadores. Ese es el del lado izquierdo. Y por ahí se alcanza a ver el amortiguador del lado derecho.